Esta noche hablamos de cruzadas. En realidad contamos una cruzada, la cuarta. ¿Sabían que las cruzadas por conveniencia están numeradas? Generalmente se cuentan 8 o 9 y la que discutimos hoy es la cuarta, que se sitúa en los primeros años del 200 y que entre todas tiene el resultado más sorprendente, más inesperado, en el sentido de que en lugar de ir a Jerusalén, los cruzados, al final, por una serie de circunstancias, irán a Constantinopla y conquistarán Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Esta historia se la contaré usando a menudo las palabras de 3 testigos oculares, 2 que estaban en el ejército cruzado y 1 que en cambio estaba en Constantinopla y los vio llegar. Pero los presentaré poco a poco a medida que se me vayan presentando. Primero hablemos un poco en general, digamos, sobre cuál es el tema de fondo, es decir, ¿qué son las cruzadas? Las cruzadas se pueden contar de muchas maneras. Se pueden narrar como empresas dictadas por el imperialismo, por la voluntad de conquista y de ganancia. Las cruzadas también se pueden contar, si se quiere, como la primera manifestación de ese impulso colonial que en los siglos posteriores llevará a los europeos a conquistar América, África y gran parte de Asia. Puede parecer anacrónico porque asociamos el colonialismo con la Edad Moderna, pero si lo piensan, las cruzadas son la primera vez, después de la caída del Imperio Romano, en que ejércitos y flotas parten de Europa para conquistar territorios en otros continentes. Ahora, todo esto es una descripción absolutamente correcta. Las cruzadas son grandes empresas de conquista para conquistar territorios, fundar reinos y hacer botín. Pero los que iban allí nunca las habrían contado así. Claro, ellos lo sabían muy bien, no eran tontos ni ingenuos en absoluto. Ellos sabían muy bien que a menudo quienes partían estaban motivados también por el deseo de enriquecerse, pero tal vez simplemente para aprovechar una oportunidad de cambiar de vida, porque entienden que partir para una cruzada significaba estar seguros de estar fuera durante años y tal vez, si se presentaba la oportunidad, no volver nunca más. Sabían muy bien que una de las motivaciones importantes que impulsaban a partir era también, si queremos expresarlo de manera elegante, el deseo de aventura y de ver el mundo, pero luego también, muy concretamente, el deseo de enriquecerse. Todos lo sabían y, sin embargo, para ellos era obvio que el verdadero motivo, el motivo principal por el cual esos ejércitos partían, era que los cristianos debían poseer Jerusalén, la ciudad santa de su religión, y era intolerable que Jerusalén quedara en manos de los infieles. Aquí, ¿cuándo y por qué en un cierto momento en Europa, entre los cristianos de Europa, nació esta convicción que era indispensable poseer Jerusalén aquí? No nos detendremos a contarlo, pero deben aceptar que los hombres de los que hablaremos esta noche partieron para la cruzada y vivían en un mundo en el que ya sus padres y abuelos lo daban por sentado. Jerusalén debe ser nuestra. Y aquellos que nos mandan tienen el deber preciso de gastar sus recursos específicamente para lograr este objetivo. Aquí entienden, nosotros frente a esta convicción de ellos podemos reaccionar como reaccionaban los ilustrados del siglo XVIII, Voltaire y Diderot, quienes pensaban que las cruzadas eran la prueba de cuán estúpidos pueden ser los seres humanos y se quedaban asombrados ante la idea de que hubiera habido una época en la que la gente era tan tonta, cito, una época de tinieblas tan profundas y de aturdimiento tan grande entre los pueblos y entre los soberanos sobre sus verdaderos intereses, de poder arrastrar una parte del mundo a un desgraciado pequeño país que sería Palestina, naturalmente, con el propósito de degollar a los habitantes y apoderarse de un trozo de roca que no valía una gota de sangre. Así, diré, si no me equivoco. O podemos también, si quieren, reflexionar sobre el hecho de que aún hoy, en realidad, la cuestión de si Jerusalén es o no la capital del Estado de Israel
Sigue siendo una cuestión que mueve las cancillerías internacionales y que hace derramar sangre. Si lo prefieren, también podríamos preguntarnos si gastar miles de millones y morir por Vietnam o Crimea es algo tan racional y diferente en comparación con su creencia de que valía la pena morir por Jerusalén. Pero el punto no es ese. Lo que importa es que debemos aceptar Noten que no estoy diciendo necesariamente que sea absurdo morir por Crimea. Estoy diciendo que quizás no era absurdo morir por Jerusalén, en su sistema de valores, en su visión del mundo. En cualquier caso, ellos pensaban así: conquistar Jerusalén es una misión para el mundo cristiano y a nadie se le podía ocurrir discutirlo. O mejor dicho, quizás a uno se le ocurrió, se llamaba Francisco de Asís. Pero esta es otra historia y se la contaré en otra ocasión. Él es el único que en cierto momento probablemente tuvo la idea. Pero quizás estamos equivocando todo. Esta cosa no tiene sentido. Pero en cambio, todos aquellos de los que les hablaré esta noche estaban convencidos de que tenía absolutamente sentido. Conquistar Jerusalén es un deber del mundo cristiano y de hecho 100 años antes la habían conquistado. Con lo que nosotros llamamos la Primera Cruzada. Paréntesis. Aclaremos esto de una vez por todas. Ellos no las llamaban cruzadas. La palabra cruzada es una palabra moderna. Ellos decían en realidad el viaje santo o el paso general. Y los cruzados, los cruzados a veces se llamaban así, la palabra la tenían. ¿Por qué uno es un cruzado? Porque cuando has hecho voto de partir, te haces coser una cruz en la vestimenta. Para que todos la vean, que has asumido este compromiso y por lo tanto eres como decían en sus fuentes latinas, un cruce signato, marcado con la cruz, un cruzado. Pero en realidad la palabra la usaban poco. Normalmente, nuestros testigos de la Cuarta Cruzada, de la que les hablaré y de la que escucharemos sus palabras, cuando hablaban de sí mismos, que habían partido de casa, decían los peregrinos, porque cada expedición era un peregrinaje. Decía que 100 años antes Jerusalén había sido conquistada o liberada, como dirá Torcuato Tasso siglos después. Pero en un mundo en el que la idea de la cruzada, de que cristianos y musulmanes inevitablemente deben combatirse, aún en la época de Tasso era muy clara, Jerusalén liberada. Jerusalén había sido conquistada y los cristianos la habían mantenido durante casi un siglo. Y luego los musulmanes habían encontrado un líder más capaz que los demás. Se llamaba Yusuf ibn Ayyub, José hijo de Job, apodo. Saladino ad-Din, la rectitud de la fe. Para nosotros, Saladino, para nosotros ya es Dante. El Saladino, que nació en Tikrit, como Saddam Hussein, en 1187, casi 90 años después de la Primera Cruzada, aniquila al ejército del reino de Jerusalén en la batalla de Jatín, junto al lago de Tiberíades, el mismo donde Jesús caminó sobre las aguas, y el Saladino reconquista Jerusalén. Obviamente el hecho de que los infieles, después de 90 años, hayan reconquistado Jerusalén suscita una enorme emoción en la Europa cristiana. A partir de ese momento, el mundo cristiano se moviliza, se inicia de inmediato una cruzada, la tercera, que al final no logra recuperar Jerusalén, y en ese momento, precisamente en la agenda de todos los líderes del mundo cristiano, organizar una nueva cruzada y recuperar Jerusalén está en lo alto de la agenda, es uno de los principales objetivos en enero de 1198. Es elegido un nuevo papa, Inocencio III. Gracias. Solo para entendernos y dar la idea de cómo el mundo medieval era diferente al nuestro, cuando imaginamos la elección de un nuevo papa, creo que todos nos hacemos una cierta imagen. Inocencio III, cuando es elegido papa, tiene 36 años. Es algo perfectamente normal. Y este papa de 36 años inmediatamente comienza a tratar de convencer a los soberanos cristianos
de que es su deber movilizar sus recursos y partir para recuperar Jerusalén. Han pasado pocos meses desde que fue elegido. El 15 de agosto de 1198, fiesta de la Asunción, Inocencio III envía una circular a todos los soberanos y príncipes cristianos. Envía una circular. La Cancillería Papal en Roma es un organismo de gobierno poderoso, con una multitud de clérigos capaces de enviar en pocos días copias de la misma carta a todos los príncipes, a todos los obispos de la Europa cristiana y las cartas de Inocencio III. Invitan a todos a dejar de lado las otras cosas en las que están ocupados y partir hacia Tierra Santa. Todos. Está claro que cuanto más importantes sean los que vayan, mejor será. Inocencio III tiene en mente sobre todo a los reyes de la Europa cristiana. Dos son los reyes más poderosos en ese momento: Felipe II, rey de Francia, y Ricardo, apodado Corazón de León, rey de Inglaterra. Felipe y Ricardo ya habían estado unos años antes en la Tercera Cruzada y habían discutido tan ferozmente que al regresar de la cruzada se habían declarado la guerra y aún se estaban combatiendo. Ahora el Papa esperaba, y lo dice en su llamado, que hagan las paces y que partan hacia Tierra Santa. De estos dos reyes, los más poderosos de Europa, Felipe, rey de Francia, no era un guerrero. Ricardo, en cambio, sí. Ricardo Corazón de León era un gran guerrero. Era el único comandante cristiano que durante la Tercera Cruzada había logrado ganar una batalla contra Saladino, la batalla de Arsuf, que no fue suficiente para reconquistar Jerusalén, pero sí fue suficiente para reconquistar un puerto, el puerto de Jaffa, por lo que los cristianos conservaban, entienden, una cabeza de puente en Tierra Santa. Yo pienso que el Papa Inocencio III esperaba sobre todo en Ricardo, que era exaltado por los trovadores, por los poetas que él pagaba generosamente y por lo tanto, obviamente, era exaltado por los trovadores como el caballero más valiente y generoso del mundo. ¿Y qué importa si tenía cierta tendencia a masacrar a los prisioneros? Solo que el 26 de marzo de 1199, el rey Ricardo, que estaba asediando un castillo en Francia, fue herido en el hombro por un disparo de ballesta. La herida se infectó y 11 días después Ricardo estaba muerto. En cuanto al rey Felipe de Francia, no parece que haya visto en la muerte de Ricardo una señal. Se cuidó mucho de comprometerse a partir y, por supuesto, ustedes entienden, ni siquiera el hermanito de Ricardo, el rey Juan, quien tenía otros problemas en su casa. En este punto, el impulso para la partida de la cruzada corre el riesgo de desacelerarse. Surge un gran predicador que se llama Fulco de Neuilly, que en Francia lanza una gran campaña de predicación para la cruzada. Tengan en cuenta que en esa época los grandes predicadores eran estrellas, personas capaces de estar en un escenario y hablar durante horas a un público que estaba de pie o de rodillas, no sentado, y mantener en vilo. Durante horas a un enorme público, haciéndolo llorar, haciéndolo reír. Los predicadores son una potencia en esa época. Y Fulco de Neuilly es encargado por el Papa de invertir en la predicación de la cruzada. Fulco de Neuilly es un gran predicador que habla sobre la pobreza, es decir, sobre el tema que está de moda en ese momento, porque en ese momento, en un mundo cristiano que está creciendo, se está volviendo cada vez más rico y más complejo. Entiendan que hay cada vez más gente que sabe leer, y la gente que sabe leer, ¿qué lee? Lee el Evangelio, porque primero quieren leer eso. Y la buena gente que lee el Evangelio sola en casa por primera vez en su vida, descubre que Jesús y los apóstoles iban descalzos, no como el obispo que va a caballo. ¿Cuándo fue que Jesús montó a caballo? Jesús iba descalzo, eran pobres, trabajaban. Este descubrimiento de que el cristianismo es una religión para los pobres es algo que sorprende a la sociedad de esa época.
Y aquellos como Folco de Noí se vuelven famosos precisamente por su capacidad de convencer a la gente de que el cristianismo no es solo la religión del Papa, de los obispos, de los poderosos, sino que es una religión que también piensa en ustedes, en la gente, en los pobres, en los que sufren. Folco de Noí está encargado de predicar la cruzada y en el invierno entre 1199 y 1200 algunos de los más grandes príncipes del norte de Francia deciden tomar la cruz. Conde de Champagne, el conde de Blois, el conde de Francia, el conde de Saint-Paul. Y por cada conde que toma la cruz, hay decenas de sus grandes vasallos que la toman con él, y cada uno lleva consigo decenas de sus caballeros. Por lo tanto, en realidad, en este momento se perfila la posibilidad de hacer partir un gran ejército desde Francia. El primero de nuestros testigos es uno de los grandes señores que tomaron la cruz ese invierno, convencidos por la predicación de Folco de Neuilly. Se llama Geoffroy de Villardoin. Era un vasallo del conde de Champagne. Era el mariscal de Champagne, que significa el comandante del ejército del conde de Champagne, un gran señor, uno de aquellos que poseen muchos castillos y decenas de caballeros a sus órdenes. Geoffroy de Villardoin lo cuenta, en esa época dice que había un santo hombre que predicaba la cruzada y el Papa había hecho grandes promesas. Porque obviamente el Papa en el momento en que lanza la idea de una cruzada debe ofrecer algo. ¿Qué ofrece? Ofrece recompensas espirituales, ofrece la absolución de los pecados y para esta gente que comete muchos pecados pero que cree que después de la muerte llega un diablo y un ángel a decidir de qué lado irás. Aquí, para esta gente, la absolución de los pecados es algo concreto, grande, por lo que vale la pena arriesgar la vida. Geoffroy de Villardoin, mariscal de Champagne, el Papa había prometido que todos aquellos que tomaran la cruz y cumplieran el servicio de Dios durante un año, en la expedición serían absueltos de todos los pecados que hubieran confesado y como el perdón era tan grande, los corazones de la gente se conmovieron mucho y por eso muchos tomaron la cruz, ya que el perdón era tan grande y cada uno de ellos se lo contaba así. Cuando supe que el Papa había prometido la solución de todos los pecados, bueno, ¿cómo podía quedarme en casa? ¿Cómo podía? Luego, naturalmente, uno va a ver y descubre también que algunos de esos príncipes, en la gran guerra entre el rey de Francia y el rey Ricardo de Inglaterra, se habían alineado con el rey Ricardo y ahora que el rey Ricardo había muerto de repente, se encontraban un poco desprotegidos. Y entonces, partir hacia la cruzada también es una forma de salir de una situación política que de repente se ha vuelto difícil. Es una forma de decirle al rey de Francia, mira, no te preocupes porque yo me voy. Dejo mis tierras bajo el gobierno de mi esposa, bajo la protección de la Iglesia, porque quien parte hacia la cruzada, la Iglesia se compromete a proteger lo que deja en casa. Es una forma de salir de una situación complicada. También hay que decir, este es uno de esos detalles que alargan la lección, que estuve indeciso hasta el último momento si cortar o no, luego no pude cortar nada. Estos parten hacia la cruzada, muy bien, pero el conde de Champagne, que tiene 22 años, parte hacia la cuarta cruzada. Su padre había participado en la segunda, su hermano mayor había participado en la tercera, el conde de Blois ya había estado en la tercera, Geoffroy de Villardoin, que citaré a menudo, uno de estos grandes señores que parten, había participado en la tercera, había sido capturado por los sarracenos, había permanecido en prisión durante varios años antes de ser rescatado y regresar a casa, y ahora no puede esperar para partir de nuevo. Esta es una cosa, cómo decir que debe hacernos reflexionar, ¿no? Para tratar de entender qué tenía en mente esta gente. Bien, entonces, muchos príncipes franceses con sus vasallos han tomado la cruz. Hay suficiente para formar un ejército formidable. Entonces uno dice, pueden partir entre los aplausos de los que quedan, las lágrimas de las esposas, despacio, pueden partir, calma. Porque ya habían terminado hace tiempo los días en que un gran señor partía y sus vasallos automáticamente estaban
obligados a ir con él porque a cambio de las tierras que habían recibido en feudo del jefe, estaban obligados a servirlo cada vez que él lo pedía. Ya no son esos tiempos. La Europa del año 1200 es una economía en crecimiento formidable. Aquí, desde el tiempo de la Primera Cruzada, Europa ha cambiado como ha cambiado China, desde la China de Mao hasta la China de hoy. En la Europa de 1200, sin dinero no se hace nada. De dinero circula mucho, nadie mueve un dedo si no es pagado. Y así, un caballero va a la guerra cuando su señor se lo pide, pero quiere ser pagado, y aún más, los demás deben ser pagados porque un ejército no está hecho solo de caballeros con armadura. Está compuesto por arqueros, ballesteros, combatientes a pie, quienes son mercenarios, profesionales, hay que pagarles. No solo eso, a toda esta gente, miles de caballeros, decenas de miles de combatientes a pie, miles de caballos. A toda esta gente hay que darles de comer y por lo tanto son suministros de pan, vino, carne, heno, avena, porque los caballos cuestan tanto como los hombres, si no más, para mantener. En esencia se necesitan fondos, ninguna expedición puede partir si no se asignan los fondos. Los propios cruzados contribuyen. Un gran señor, el conde de Champagne que toma la cruz, también puede comprometerse a pagar a sus caballeros y arqueros que lo siguen. Sin embargo, en conjunto, hay que recaudar un montón de dinero. También el Papa debe contribuir. Folco de Neuilly, que predica la cruzada, también es encargado de recaudar los financiamientos. Y aquí, naturalmente, está el paradoja de un predicador que se ha hecho famoso hablando de la pobreza y que ahora, en cierto momento, comienza a recaudar el dinero que servirá para pagar la expedición. No se necesita mucho para que en la Europa cristiana comiencen a correr los rumores sobre dónde han ido a parar los fondos que está recaudando Folco de Neuilly. Populísimo, muy querido. Después de un tiempo, Folco se entera de que se habla mal de él. ¿Dónde están todos esos fondos que no se han visto hasta ahora? ¿Quién ha rendido cuentas? ¿Dónde están los informes? El Papa mismo debe anunciar que la Iglesia se comprometerá a reunir el dinero. El clero será grabado. Inocencio III, en diciembre del 99, anuncia un impuesto sobre los ingresos del clero. En toda Europa, desde Sicilia hasta Suecia, el clero pagará aproximadamente un 40º de sus ingresos para financiar la cruzada. Ahora de nuevo, para entender qué mundo es ese. Un 40º es, obviamente, el 2,5%. A nosotros, acostumbrados a nuestros impuestos, la idea de tener que pagar el 2,5% nos hace reír, como veo que ustedes ríen. En ese mundo es un escándalo gigantesco. El Papa sabe muy bien que el clero hará todo lo posible para no tener que pagar este impuesto loco, para reunir todo ese dinero, tanto que debe garantizar que no sentará un precedente. Si pagan, no vendremos el año que viene a pedírselos de nuevo. Después, ¿por qué se necesitan tanto dinero? En parte lo hemos dicho porque toda esta gente debe ser pagada y alimentada, pero también hay otra razón. Y de nuevo es de la serie que ya no son los tiempos de hace 100 años. En el tiempo de la Primera Cruzada, 1095-1099, los cruzados que partieron de Francia y Alemania fueron a Jerusalén y lo hicieron a pie, atravesando Europa, los Balcanes, el Imperio Bizantino, Turquía y finalmente llegando a Jerusalén. Ahora ya no es pensable, el mundo es otro, el mundo ha cambiado. Nadie piensa que un viaje así se haga a pie porque hay ciudades italianas. Están las que nosotros llamamos las repúblicas marítimas. Ellos no las llamaban así, pero en fin, están Venecia, Pisa, Génova, también Amalfi. Tienen flotas, controlan el Mediterráneo. 100 años antes apenas estaban comenzando. Ahora el Mediterráneo está en manos de las flotas italianas. Y por supuesto, si queremos ir al otro lado del mar, vamos por mar, no a pie. Entonces hay que contactar a estos italianos para entender cuánto costaría transportarnos a todos al otro lado del mar. Porque ellos no lo hacen gratis. ¿Tienes ganas
Establecen varios contactos, al final deciden discutir seriamente con los venecianos, envían una misión de grandes varones a Venecia. Nuestro testigo, Villardoin, Geoffroado Villardoin, es uno de los varones que son enviados a Venecia y nos cuenta su viaje a Venecia. Llegamos allí, hablamos con el Dogo. El Dogo es uno de los grandes personajes de nuestra historia. Lo mencionaré a menudo. Se llamaba Enrico Dandolo. Era viejo, ciego. Muy astuto, dicen todos. Gobernaba Venecia con extraordinaria habilidad. Villardoin y los demás van con el Dogo y le explican así y así. Los más grandes príncipes de Francia parten, un gran ejército. Necesitamos ser transportados al otro lado del mar. ¿Cuánto costaría? Se sientan alrededor de una mesa y comienzan a hacer cuentas. Y al final llegan a establecer el precio del billete. Ellos calculan que el ejército comprenderá 4.500 caballeros y 20.000 hombres a pie. Y por lo tanto también 4.500 caballos. Los venecianos preparan el pliego de condiciones para transportar al otro lado del mar y acompañar y alimentar, suministrar durante 9 meses a un ejército de esas dimensiones. El precio será de 4 marcos de plata por un caballo y 2 marcos por un hombre, para un total de 85.000 marcos. ¿Qué es el marco? Tengan en cuenta que en esa época en Europa no circulaba moneda de oro. La moneda de oro había dejado de acuñarse ya con Carlomagno y durante siglos Europa había sido demasiado pobre para permitirse tener moneda de oro. Ahora, a principios del 200, Europa está en pleno crecimiento económico y pronto las ciudades italianas decidirán que al fin y al cabo podemos permitirnos la moneda de oro y Florencia acuñará el florín y Venecia y Génova acuñarán el ducado de oro. Pero Federico II en el sur acuñará el augustale de oro, aunque aún faltan algunos años. En ese momento solo se usa moneda de plata. El marco, que luego obviamente se convirtió en el nombre de la moneda alemana en la época moderna, en ese tiempo el marco no es una moneda, es una unidad de peso que varía de una zona a otra, pero a grandes rasgos puede ser 250 gramos de plata. En esencia, un caballero con su caballo y 2 escuderos habría gastado 2,5 kilos de plata para pagarse el billete del viaje. El total de 85.000 marcos corresponde a más de 20 toneladas de plata. Debo decirles de inmediato que los precios actuales de la plata no son tanto en comparación con los precios de los billetes de avión actuales, todo considerado, pero en relación con el equilibrio de precios de la época, obviamente, es una suma colosal. Después de eso, el Dogo, tras haber redactado este capitulado, relanza. Dice que este es el acuerdo comercial, pero nosotros vamos con ustedes, también participamos en la cruzada y como seguramente haremos conquistas, nos comprometemos a acompañarlos con 50 galeras de guerra y cito. A Villardoin, dice Villardoin, que el Dogo nos dijo que mientras dure nuestra compañía, de todas las conquistas que hagamos, el botín lo compartiremos a la mitad. Ahora consúltense si podrán hacerlo y si les parece bien. Ustedes entienden, el Dogo de Venecia está proponiendo una compañía comercial. La cultura comercial de las ciudades italianas ya está a ese nivel. Nosotros invertimos, creamos una compañía, obtendremos beneficios y los beneficios los compartimos a la mitad. En este punto, Villardoin asiste a los mecanismos de decisión de un comune italiano, donde no es que uno decida. En nuestra casa, el conde de Champagne se consulta con sus principales vasallos y luego decide. Aquí no, el Dogo de Venecia debe reunir su consejo restringido, luego un consejo ampliado y luego otro aún más ampliado. Dice Villardoin, era muy hábil, convenció a todos para aceptar este acuerdo. Y al final, el Dogo convocó a la asamblea del pueblo. 10.000 hombres, dice Villardoin. En la capilla de San Marcos, la más hermosa que existe, hace decir misa, una ceremonia religiosa, y luego
invita a los importantes embajadores de los cruzados a explicarles detalladamente a los venecianos cuál es su misión. Sigue una escena que es realmente emblemática del tipo de comportamientos y reacciones de los hombres de esa época, que pueden ser extremadamente emotivos en circunstancias como esta. Villarduin dice: nos encontramos allí cuando el 12 nos dijo: expliquen ustedes al pueblo. Y nosotros dijimos: señores, los varones de Francia más nobles y poderosos nos han enviado a ustedes e imploran su gracia, que tengan piedad de Jerusalén, que está en servidumbre de los turcos, que por Dios los acompañen a vengar la afrenta de Jesucristo. Y los han elegido a ustedes, ustedes venecianos, ustedes, porque saben que ningún pueblo que navega por mar es tan poderoso como ustedes, y nos han ordenado caer a sus pies y no levantarnos hasta que hayan accedido a tener piedad de la Tierra Santa, de ultramar, y en este punto se arrodillan ante todos llorando, y todos comienzan a llorar, y todos comienzan a gritar: sí, sí lo concedemos. Y había un ruido, un alboroto tal que parecía que el mundo se derrumbaba. El llamado emocional, la capacidad de ponerse a llorar, el llamado al honor y a la ofensa, a la vergüenza y a la venganza, son todas cosas que en el alma de los hombres de esa época tienen una fuerza. Y el dogo se dirige al pueblo y dice: ven, señores, por favor, vean el honor que Dios les ha hecho, que la mejor gente del mundo ha pedido su compañía para hacer juntos algo tan noble como la recuperación de nuestro Señor. Entonces, maravilloso, todos lloran, todos aplauden, todos están de acuerdo. El acuerdo está hecho. En este punto es necesario pagar la primera cuota, 85.000 marcos, pero la primera cuota se adelanta y los embajadores piden prestados 5.000 marcos. En Venecia misma, y se los pagan al dogo, se los entregan al dogo para comenzar la fabricación de la flota. Oh, un detalle, hemos dicho hasta ahora que vamos más allá del mar, pero exactamente dónde. No iban a ciegas, nos establecía exactamente una estrategia. Y mientras que en el pasado la idea era desembarcar en Tierra Santa y destruirlo todo, ahora la experiencia ha enseñado que hay que tener un poco de cuidado, porque si desembarcas en Tierra Santa, te encuentras por un lado con todo el mundo árabe al norte, Siria, Irak, y por el otro lado te encuentras con Egipto, y desde allí el enemigo llega por todas partes. Por lo tanto, desde hace bastante tiempo están comenzando a pensar que una expedición que deba tener éxito debe estudiarse de otra manera. No se va a Tierra Santa directamente, se va a Egipto, porque si se toma Egipto y sus grandes ciudades, el Cairo, Alejandría sobre todo, tendremos un gran puerto a disposición y sobre todo dividimos en dos el mundo musulmán. Y una vez que nos hayamos establecido en Egipto, ir a Jerusalén es mucho más fácil. Así que el acuerdo es ir a Egipto. No son solo razones estratégicas, Los venecianos también tienen en mente algo más. Egipto es un grandísimo centro comercial. A Alejandría de Egipto llegan las caravanas de China, de India, con las especias, con la sed, del Mar Rojo. Es uno de los grandes puertos del Mediterráneo y naturalmente con Alejandría de Egipto se comercia. En teoría, estaría prohibido comerciar con los infieles, lo estableció el Tercer Concilio Lateranense, pero todos lo hacen de todos modos, naturalmente como todas las cosas que la Iglesia prohibía. Todos lo hacían igualmente, teniendo un poco más de cuidado, o a lo sumo pedías al Papa una exención. Los venecianos, hace poco tiempo, obtuvieron del Papa el permiso para comerciar con Egipto. Parecen las cosas actuales de hoy, siempre que no exportaran material bélico, armas, metal, nada. Por lo demás, comercien libremente. El petróleo, por ejemplo, el gas, eso sigue fluyendo de todos modos. Después, en Alejandría y Egipto, los venecianos sufrían la competencia de los genoveses, de los pisanos, por lo que la idea, si nosotros la conquistáramos, Alejandría, en definitiva, podría valer la pena.
Entonces los embajadores regresan a Venecia todos contentos, el acuerdo está hecho, el anticipo está pagado, llegan a casa y allí encuentran una ducha fría. El conde de Champagne, que era el primero y el más poderoso de los príncipes que habían tomado la cruz y que tenía 22 años, se enferma y muere. De repente, todos estaban de acuerdo en que él sería simbólicamente el líder de la cruzada. En realidad, aquí también aclaremos, una expedición como esta nunca tiene un líder en nuestro sentido moderno. Cada príncipe que está allí con sus vasallos hace lo que quiere y a lo sumo acepta participar en un consejo de guerra en el que juntos decidimos qué hacer, pero nominalmente es de moda nombrar una autoridad. Debía ser el conde de Champaña. ¿Quién lo hace ahora? No logran ponerse de acuerdo. Y en un cierto momento aparece un nombre. Villardouin dice que es él quien lo ha sugerido, el marqués Bonifacio de Monferrato. Y así, un italiano, de hecho un lombardo como ellos dirían, no un francés, pero un gran príncipe, uno de los grandes príncipes europeos, miembro de una familia que desde hace mucho tiempo tiene una relación muy fuerte con la empresa de las cruzadas y con el reino de Jerusalén. El padre del marqués Bonifacio, el conocido marqués Guillermo el Viejo, había sido capturado por Saladino en la época en que Saladino conquistó Jerusalén. El hijo del viejo marqués, hermano mayor de Bonifacio, Corrado marqués de Monferrato, había llegado a Tierra Santa y de manera rocambolesca había logrado tomar el mando de las fuerzas cruzadas restantes, supervivientes, después de la derrota infligida por Saladino. Había defendido heroicamente el puerto de Tiro contra Saladino, garantizando así una vez más a los cruzados la conexión marítima con la patria. Saladino había sitiado Tiro, defendida por Corrado de Monferrato, sin lograr tomarla. En un cierto momento, Saladino, con la esperanza de convencer a Corrado de rendirse, hace llevar bajo las murallas de Tiro a su padre, el viejo marqués Guillermo, amenazando con ejecutarlo si Corrado no cede la ciudad. El marqués Corrado desde las murallas responde: mi padre ya ha vivido lo suficiente. En este punto, naturalmente, Saladino no hace ejecutar al viejo marqués. De hecho, lo envía a casa con muchos saludos. Sin embargo, lo cierto es que Corrado es el héroe de la cruzada. Es elegido por los varones rey de Jerusalén y pocas horas después es asesinado a puñaladas en una calle de Jerusalén. Nunca se supo por quién. El hermano menor Bonifacio es a quien ahora los varones franceses van a proponer que lidere la cruzada. A nosotros nos podría parecer que tal vez la Tierra Santa en Monferrato no traía buena suerte, pero ya han entendido que ellos razonaban de otra manera. Bonifacio acepta de inmediato. Y en este punto tenemos todo, tenemos el transporte, tenemos el acuerdo con los venecianos, tenemos la cita, primavera de 2002, nos encontramos todos en Venecia y en la primavera de 2002 los cruzados comienzan a partir del norte de Francia y afluye hacia Venecia. Allí comienzan a surgir los primeros problemas porque no todos están de acuerdo en que sea una buena idea partir de Venecia. Hay gente que prefiere partir de Marsella, hay gente que no quiere partir con el grupo, quiere partir por su cuenta, pero en fin, la mayoría llega a Venecia. Uno de los que llega es el segundo de nuestros testigos. No es un gran varón como Geoffroy de Villardouin, uno de los líderes de la cruzada, de aquellos que hacen las negociaciones y que conocen los secretos. No, el segundo testigo, que se llama Robert Clary, es un caballero cualquiera, un caballero pobre como él dice, porque él ve el mundo aristocrático dividido en dos. Están los grandes señores, que él en su dialecto del norte de Francia llama los riche hommes, los ricos. Y luego estamos nosotros, sus vasallos, los pobres caballeros. Obviamente entienden, un caballero en esa sociedad es de todos modos un señor. Para los campesinos, un caballero es uno de los que mandan, pero en comparación con los príncipes, los grandes varones, un caballero como Robert de Clary se siente una persona normal, una persona cualquiera. Los grandes varones, Villardouin ya la ha visto en Venecia, ha ido a negociar con el dogo. Robert de Clary llega en la primavera de 2002. Nunca la ha visto en su vida.
Y aquí surge, ¿cómo decir? ¿Saben cuál es la razón por la que les cuento esta larga historia esta noche? Es que el tema del festival de este año es la maravilla. Y entonces la maravilla es el hilo conductor de las memorias de estos hombres que han visto Constantinopla y que antes de Constantinopla han visto Venecia. Y ya esa cosa fue suficiente para asustarlos. Robert de Clery llega a Venecia y cuenta sobre todos estos barcos de muchos tipos diferentes. Usa todos los términos técnicos, los dromones, los useri. Cuando los peregrinos se reunieron en Venecia y vieron la poderosa flota que se había formado, los ricos barcos, los grandes dromones y los useri para llevar los caballos, y las galeras se maravillaron mucho. Y de la gran riqueza que encontraron en la ciudad. Ahora Venecia es una ciudad muy grande, pero los peregrinos son muchos, miles. En la ciudad no encuentran lugar, los envían todos al Lido, a acampar bajo las tiendas en el Lido de Venecia. Y la flota está lista, y la construcción de la flota ha sido una empresa colosal. Y ahora que los peregrinos finalmente han llegado, el dogo, por fin, presenta la cuenta y aquí comienzan los problemas porque, de manera inesperada, el acuerdo era para transportar 400 caballeros y, sin embargo, ellos fueron muy optimistas. Villarduin dice que es por culpa de todos esos bastardos que se embarcaron en otros lugares, porque si todos hubieran venido a Venecia como se había decidido, no habría problema. Lo cierto es que en Venecia, en lugar de 4.500 caballeros, solo hay 1.000. Y gente a pie en proporción. Pero el dogo quiere ser pagado. Este es un contrato, chicos. Han firmado y por lo tanto la suma es esa. Entonces, los cruzados se imponen un impuesto. Cada caballero en lugar de 2 marcos saca 4, más 4 por el caballo. Incluso a los pobres les piden que saquen dinero, 1 marco por cabeza. Incluso los más pobres hacen cuentas. Aún faltan 50.000 marcos, más de la mitad del total. Y el dogo comienza a estar ligeramente nervioso. Dice Clary, el dogo nos hizo el siguiente discurso. Señores, nos han metido en problemas porque he ordenado en todo mi país que ningún comerciante fuera a comerciar y que todos ayudaran a reunir esta flota. Y todos han trabajado en ello y no han ganado nada durante 1 año y medio. De hecho, realmente han gastado mucho y por eso mis hombres, y yo también, queremos que paguen el dinero que nos deben y si no lo hacen, sepan que no se moverán de esta isla. Todos están en Lido antes de que nos paguen y no encontrarán a nadie que les traiga bebida y comida. En realidad, Robert de Clery añade que el dogo era una buena persona. No impidió que nos trajeran bebida y comida. Después hacen otra colecta, sacan todo lo que aún tienen en la bolsa, piden prestado todo lo que pueden, pagan, aún faltan 36.000 marcos. En este punto, el Dux propone la solución y dice, miren chicos, por pura casualidad nos estábamos preparando para hacer una pequeña expedición. Hay una ciudad aquí cerca en Dalmacia, se llama Zara, que en el pasado nos obedecía y ahora, en cambio, se ha rebelado. Ya no quiere obedecernos. Se ha puesto bajo la protección del rey de Hungría y estamos a punto de partir para recuperarla. Si ustedes nos acompañan a conquistar Zara, seguro que haremos mucho botín. Con su parte del botín pagarán el billete y en ese momento los llevaremos a Egipto. Y los líderes de los cruzados se encuentran ante la alternativa que luego los seguirá obsesionando durante el resto de la cruzada. Es decir, hay quienes dicen, pero no hemos venido para hacer algo así. No. Y hay quienes realmente, en realidad, la mayoría, que de verdad tienen el síndrome de que no se puede permitir que la empresa falle. Es un esfuerzo tan enorme, hemos reunido un ejército tan grande y lo dejamos todo ir a la deriva porque faltan un poco de dinero. No. La prioridad absoluta es que la cruzada continúe y si para avanzar debemos hacer acuerdos con los venecianos, los hacemos. Y aquellos que no están de acuerdo son traidores. Willard Duane es de estos, que ve traidores por todas partes. Todos aquellos que dicen, pero realmente yo me comprometí a ir a Jerusalén, no a Zara. Para él son traidores, que no quieren que la cruzada tenga éxito.
También hay un legado papal que acompaña la expedición y el legado papal garantiza que el Papa, si lo supiera, también estaría de acuerdo. Lo más importante es que la expedición no falle, así que absolutamente sigan adelante. De hecho, la cosa es un poco grave. La ciudad de Zara cristiana se ha puesto bajo la protección del rey de Hungría, que no solo es cristiano, sino que también ha tomado la cruz. Y sin embargo, al final la mayoría de los líderes decide aceptar la oferta de los venecianos, dice Roberto Clarí, el caballero pobre. Pero todos en el ejército no supieron de esta decisión, excepto los líderes más importantes. En este punto vuelve a escena el dogo que hace un gran golpe de teatro. Ya hemos dicho que 50 galeras venecianas se unirán de todos modos a la cruzada con sus tripulaciones, por lo que un gran número de venecianos también partirá para acompañar a los cruzados. El dogo reúne en San Marcos a todos los venecianos que deben partir junto a los cruzados. Sube al púlpito y habla al pueblo. Señores, están en compañía de la mejor gente del mundo y para la más alta empresa que jamás alguien haya enfrentado. Y yo soy un hombre viejo y débil y necesitaría descanso, y estoy mutilado en el cuerpo y ciego, pero veo que ninguno de ustedes sabría gobernar y comandar como yo. Si quieren concederme que yo tome la señal de la cruz para acompañarlos e instruirlos, y que mi hijo se quede en mi lugar para defender la ciudad, yo iría a vivir y morir con ustedes y con los peregrinos. Y naturalmente todos se ponen a llorar, todos gritan, sí, sí, ve, ve, y el dogo toma la cruz y partirá a la cabeza del contingente veneciano. Dice Villarduin, que está claramente entusiasmado con esto, que el valiente habría tenido toda la posibilidad de quedarse en casa, porque era un hombre viejo y tenía los ojos en la cabeza, bonitos, y aún así no veía nada, que había perdido la vista por una herida que había tenido en la cabeza. Era de gran corazón, como poco se parecían a aquellos que habían ido a otros puertos para esquivar el peligro, y así la flota zarpa, y aquí no me extiendo, pero merecería leer todo el relato que hace Robert de Clary sobre el espectáculo maravilloso que realmente tienen en cosas diferentes la guerra medieval de la nuestra, y que ellos ven la belleza, hay un sentido estético muy fuerte, una flota que parte con todos los mástiles, las banderas, todo pintado, todo colorido, los escudos, las bandas que tocan, las trompetas, los tambores, el clero que canta, Veni Creator Spiritus. Estar a bordo de esa flota es una experiencia, incluso solo verla partir es una experiencia inolvidable. Y entonces parten, no me extiendo, llegan a Zara, la toman, la saquean, dividen el botín. Después los venecianos dicen, saben que ya es un poco tarde para ir hasta Egipto, quizás es mejor si nos quedamos aquí, pasamos el invierno. Y luego la próxima primavera vamos todos a Egipto. Mientras tanto, también hay que hacer algo un poco desagradable. Es decir, deben escribir al Papa para contarle lo que han hecho. Y escriben, y el Papa no está realmente contento en absoluto, y les escribe que han hecho muy mal en hacer esto. Pero de todos modos los absuelve, siempre que no lo hagan más, y se cuiden bien de no atacar a otros cristianos. Y entonces ellos, es cierto que en invierno no se navega en el Mediterráneo, obviamente se queda en casa, así que pasan el invierno allí. Y en diciembre de 1202 llega a Zara el marqués Bonifacio de Monferrato finalmente para tomar el mando del ejército, y con él llega un personaje muy interesante y exótico. Porque el marqués Bonifacio, antes de partir, fue a Alemania a saludar al emperador, su señor, y en Navidad, en la corte del emperador, conoció a un joven príncipe que venía de Constantinopla, de Bizancio, de un mundo al mismo tiempo muy cercano e increíblemente lejano. Desde Constantinopla había llegado a Alemania un joven príncipe, se llamaba Alessio Angelo, hijo del emperador Isaac II, el joven príncipe.
Había escapado de Constantinopla en incógnito y vino a Occidente a pedir ayuda porque su padre había sido depuesto por un golpe de Estado. El golpe de Estado lo llevó a cabo el tío, el hermano de Isaac lo depuso, lo cegó y tomó el poder. El hijo Alesio logró escapar y ahora viene a pedir ayuda. Así que llega del Imperio Bizantino. Ahora ustedes imaginen qué es el Imperio Bizantino en ese momento. Ya no es un imperio inmenso, pero sigue significando los Balcanes, un buen trozo de Asia Menor, Creta, Chipre y la inmensa capital, Constantinopla. Es un imperio donde se habla griego, que en Occidente nadie entiende. El hecho de que ellos hablen griego, dicho entre paréntesis, también significa que leen a Homero en el texto original, que leen a los trágicos griegos, es decir, cosas que en Occidente nadie sabía que existían. En cambio, los bizantinos leen a Esquilo y Eurípides y hablan griego. De hecho, nuestros occidentales los llaman los griegos, pero ellos, los habitantes del Imperio Bizantino, no piensan que son griegos, piensan que son romanos, porque ese es el Imperio Romano de Oriente, que ha continuado sin ninguna interrupción desde los tiempos de Constantino, con su capital en Constantinopla. Ellos hablan griego y en griego dicen nosotros, los romanos. Que sean romanos en Occidente, nadie lo cree. Los romanos somos nosotros que tenemos Roma y hablamos latín, pero en cambio los griegos de Constantinopla se sienten los verdaderos romanos y son cristianos, naturalmente, pero son un poco diferentes, sobre todo porque no reconocen la autoridad del Papa y esto en Occidente molesta. Son hermanos cristianos también ellos, pero son hermanos que se equivocan y se equivocan mucho. Viven en este imperio que, en comparación con Occidente, que está todo dividido, reinos, condados, principados, municipios independientes, 1000 poderes en competencia entre sí, y en cambio el imperio bizantino es un imperio locamente centralizado, gobernado por un emperador con plenos poderes hasta el próximo golpe de Estado, una poderosa burocracia, una economía estatalista, en la que a nadie se le permite obtener demasiados beneficios y el Estado controla toda la economía, mientras que en ciudades como Venecia hay un capitalismo salvaje y de hecho no es casualidad que los comerciantes italianos ya en esta época se estén comiendo la economía del Imperio Bizantino, porque el Imperio Bizantino con su sistema centralizado no resiste a la competencia de los comerciantes italianos. ¿Quién conoce ese mundo? Lo conocen precisamente los comerciantes. Constantinopla está llena de venecianos, de genoveses, de pesanos, de pisanos. Y luego lo conocen los soberanos, porque a nivel de soberanos se negocia con los bizantinos y también se intercambian alianzas y matrimonios. ¿Por qué Alejo de Constantinopla llegó a Alemania a pedir ayuda? Porque el emperador se casó con su hermana. ¿Y por qué Bonifacio lo lleva consigo cuando va a Zara a tomar el mando del ejército cruzado? Porque ellos también son parientes. El hermano mayor de Bonifacio, Corrado, se había casado con la tía de Alejo. A ese nivel, el mundo de los reyes es único, todo está interconectado. Entonces Bonifacio lleva consigo a Zara al joven Alejo Angelo, quien tiene que hacer frente a los cruzados y a los venecianos. Una de esas propuestas que es difícil rechazar, es decir, dice, ustedes entienden, el tío malo ha despojado a mi padre. Volvamos, ayúdeme a recuperar el trono, a castigar al usurpador, a defender mis derechos legítimos ante Dios. Y yo me comprometo a financiar la cruzada con una enorme contribución. Fijan las cifras, por supuesto, aquí está. No solo Alejo se compromete, sabiendo cuál es el otro punto débil, además del dinero, yo me comprometo a devolver la Iglesia griega a la obediencia de Roma. Si ustedes se ayudan a recuperar el trono, hace estas promesas colosales. No está del todo claro cuán sorprendidos quedaron los líderes de los cruzados. De hecho, a decir verdad, es probable que esto ya estuviera en el aire, que lo hubieran entendido, que esta oferta se materializara. Pero los venecianos realmente tienen muchas ganas de aceptar porque, como decir, Constantinopla es el otro gran centro comercial además de Alejandría y Egipto.
Allí se pueden obtener beneficios comerciales colosales. Y los venecianos en Constantinopla durante tanto tiempo han tenido todos los privilegios comerciales, mientras que los últimos emperadores favorecen a los genoveses, favorecen a los pisanos, y los venecianos se enojan. Y aquí entra en escena, si quieren, nuestro tercer protagonista. Les he hablado de dos de los cruzados, Geoffroy de Villehardouin, el gran barón, Robert de Claguil, el caballero pobre, pero el tercer testigo es un griego, o mejor dicho, es un romano, como él decía. Es un gran funcionario del Imperio Bizantino, un ministro, un personaje de altísimo nivel. Se llama Niceta Coniata. Y Niceta, que es un ministro del emperador, también cuenta esta historia. Ahora entra. Su voz relata cómo Alesio fue a los venecianos a hacer estas propuestas, pero Niceta está convencido de que son los venecianos quienes han maquinado todo. Alesio es un títere. El alma negra de toda esta historia es el Dux Enrico Dandolo, que para los cruzados parecía un gran héroe. Niceta, de lo que él llama el Dux Veneticón, Enrico. Dandolo tiene una idea bastante diferente. Un hombre ciego y de edad avanzada, muy anciano, pero un envidioso lleno de rencor que odiaba a los romanos, un astuto impostor que proclamaba ser tan sabio y no podía esperar para hacerles pagar a los romanos. En resumen, según Niceta Coniata, son los venecianos quienes se han aprovechado de Alesio. Era un niño, no sabía lo que prometía, le hicieron firmar todo lo que querían. Dice Niceta textualmente, realmente un mar de dinero que no tenía. Y luego esta vergüenza, así es. Alesio ha prometido con gran ligereza para la sociedad bizantina regresar a la obediencia de Roma. Es una vergüenza intolerable porque Roma está equivocada y nosotros tenemos razón. Regresar a la obediencia de Roma, solo un niño tonto que se deja manipular por los extranjeros puede haber prometido algo así. Renunciar a la fe de nuestros padres para obedecer. A esos, dice Niceta, de la vieja Roma, porque Constantinopla es Roma naturalmente, la nueva Roma, la de los papas es la vieja Roma, hundida en el pecado y el error. Como pueden imaginar, la propuesta de Alesio se discute entre pocos, como decir, admitidos al secreto entre los jefes, entre los varones, Villehardouin. Está naturalmente, discuten y por supuesto hay quienes no están de acuerdo porque se trataba de atacar a cristianos y ellos no habían partido por eso. De hecho, querían ir a Palestina. Y la otra parte, dice Villehardouin, les respondía, buenos, señores, en Palestina no lograrán nada. Bueno, señores, es normal, Viao, señor, entre gentil hombres, entre caballeros, entre varones, en antiguo francés, así se dirige uno a los demás. Viao, señor, buenos señores, no lograrán nada, quieren ir a morir de hambre allá. No tenemos dinero, no tenemos víveres. Los venecianos y Alesio nos prometen todo, vamos. Reinstalemos en el trono al muchacho que tiene todos los derechos. Dios estará contento y luego finalmente partiremos hacia Egipto. Al final, aquellos que no están de acuerdo se van y los demás deciden ir a Constantinopla. Solo en este punto, dicen Roberto y Clary, también nos lo han contado a nosotros, han decidido todo entre los jefes, luego finalmente nos lo han contado a nosotros y en ese momento hicieron venir a los obispos. Y les preguntamos si era un pecado hacer esta cosa de ir a Constantinopla y los obispos respondieron que no era pecado. De hecho, era una gran obra buena porque teníamos al legítimo heredero que había sido desheredado y era sagrado ayudarlo a defender sus derechos. Y así, llegada la primavera de 2004, zarpan de Zara, toca en Corfú, varios otros lugares. A finales de junio desembarcan en la costa asiática frente a Constantinopla. Y aquí de nuevo abren los ojos. Casi ninguno de ellos ha visto una ciudad así. Villehardouin. Ahora pueden saber que miraron mucho Constantinopla, aquellos que nunca la habían visto,
que no podían creer que en todo el mundo pudiera haber una ciudad tan fuerte. Y sepan que no hubo nadie tan valiente que realmente la carne no le temblara, y no había de qué sorprenderse porque una empresa tan importante nunca ha sido enfrentada por nadie después de que el mundo fue creado. Naturalmente, Villardoin escribe después, cuando ya está todo hecho, y ellos han construido esta interpretación de lo que han hecho: la mayor empresa que el mundo haya visto jamás. Y así, la maravilla de los cruzados que llegan a esta inmensa metrópoli. Pero Robert de Clary también menciona la maravilla de los habitantes de Constantinopla al ver llegar esta enorme flota. Estaban montados en las murallas y en los techos de las casas para observar esa maravilla. Naturalmente, mientras los cruzados miraban Constantinopla, probablemente estaban divididos entre decirse: no será tan fácil tomarla realmente, y pensar: pero piensen en las riquezas que hay dentro. Y los griegos que desde las murallas miran hacia afuera, lo que ven llegar es una inmensa flota de bárbaros que vienen de Occidente, de ese Occidente del que nunca viene nada bueno. Los bárbaros, los occidentales, son bárbaros y son occidentales. Niceta los llama así, Cuando habla de ellos a veces los llama los latinos. Nosotros somos los griegos, ellos son los latinos. Pero más a menudo Niceta dice los de Occidente. Y estos de Occidente son gente fea, son gente extraña, son diferentes incluso físicamente de los romanos de Constantinopla, porque los romanos de Constantinopla llevan barba. Niceta, en cambio, dice que estos se afeitan la barba. En Europa, en esa época, la barba no estaba de moda, nadie la llevaba. Niceta dice que siempre parecen jóvenes con las mejillas afeitadas. De esta manera, en comparación con nosotros, aquí. Niceta también da la fecha de la llegada de los cruzados. Fue a principios del mes de julio del 611. Porque en Constantinopla no cuentan los años desde el nacimiento de Cristo, sino que los cuentan desde la creación del mundo. Y sus eruditos, estudiando la Biblia, han calculado cuánto tiempo ha pasado desde la creación del mundo y, por lo tanto, su calendario avanza desde entonces. Ahora están en el 600, 700, piensen en una civilización que sabe que vive en el año 611. Bien, los cruzados han llegado y aún esperan que el joven Alejo, quien ha prometido a María Monti, dice que todos están a favor, tan pronto como lleguemos nos abrirán las puertas. Entonces los cruzados ponen a Alejo en una barca y lo llevan bajo las murallas, esperando que la gente lo reconozca. Nadie lo reconoce. Gran decepción. Y por lo tanto tocará asediar la ciudad. Mientras tanto, dentro de la ciudad, el tío usurpador, ya les dije que también se llama Alejo, y bueno, se ha convertido en el emperador Alejo III, el tío usurpador que hasta ahora no creía que los latinos realmente llegaran. Cuando le hablaban pensaba que era una broma, dice Nicetas. No había hecho ningún preparativo. Ahora que han llegado comienza a moverse, va a ver la situación de la flota, descubre que toda la flota del Imperio Bizantino comprende 20 barcos podridos y comidos por los gusanos. No tenemos una flota, la defensa principal de la ciudad. Hay naturalmente tropas griegas, caballería griega, pero la verdadera fuerza capaces de defender la ciudad son los varegos, son los mercenarios noruegos, daneses, ingleses, que desde hace siglos los emperadores bizantinos traen del norte. Desde hace siglos los vikingos saben que si uno quiere hacer carrera y ganar un montón de monedas de oro, debe ir al sur, debe ir a Constantinopla. Allí el emperador paga bien. Y los varegos, que Niceta también llama los bárbaros armados con hachas, son esta fuerza acorazada a pie, armados con estas grandes hachas, y ellos son los principales defensores de la ciudad. Luego, para defender la ciudad también estarían los de Pisa, porque siendo enemigos de los venecianos, si los venecianos están en contra, los de Pisa están a favor. Los pisanos hacen negocios con Constantinopla. Hay una colonia pisana en la ciudad y se prepara para ayudar a los griegos a defender la ciudad.
Y finalmente los cruzados asaltan las murallas. Y aquí entienden, es justo como en las películas, aunque parezca increíble, es como en las películas. Hay esta ciudad junto al mar, una parte de las murallas da directamente al mar. Allí se va por debajo con las galeras, tratando de levantar escaleras desde las galeras. Y donde hay un poco de playa, se intenta tomar tierra en la playa y también allí escaleras, apoyar las escaleras en las murallas y trepar como en las películas o en los videojuegos. Desde arriba te lanzan pez hirviendo, te lanzan piedras. Desde las galeras se dispara con arcos, con ballestas. Para intentar alejar a los defensores de las murallas, los caballeros suben por las escaleras. Arriba están los daneses con hachas que intentan derribarlos. Se intenta, no se logra. Y en este punto el Dogo toma de nuevo la iniciativa con gran entusiasmo de Villarduin. Y con ahí ahora podrán oír una hazaña extraordinaria, porque el Dogo de Venecia, que era un anciano y no veía nada, estaba completamente armado en la proa de su galera con el estandarte de San Marcos frente a él, y gritaba a los suyos que lo pusieran en tierra, de lo contrario los haría ejecutar. Y así lo hicieron, que la galera toca tierra y saltan afuera. Y llevan el estandarte de San Marcos a tierra frente a él y desembarcan. Y después de un momento no se entiende cómo el estandarte de San Marcos está en una de las torres. Sin embargo, allí los venecianos se detienen porque no se atreven a avanzar. Y en este punto, el emperador Alejo, que está dentro y que no es un soldado, se ve obligado por la furia del pueblo a hacer algo de alguna manera. El pueblo comienza a estar seriamente asustado. Alejo toma la cabeza de sus tropas griegas y sale en masa de la ciudad para enfrentar a los cruzados. Y aquí esta historia nos la cuenta Roberto Clerí, que estaba allí. Era uno de los caballeros que, al ver que llega el enemigo y se acerca, deben decidir qué hacer. Todo el ejército de los caballeros está organizado en 7 departamentos, ¿entienden? Un señor, un gran señor con su estandarte, con sus vasallos. ¿Cuántos somos? 10, 15. Otro gran señor con sus vasallos. Entre todos un centenar de caballeros, algunas banderas. Formamos un departamento. El conde de Flandes, un departamento. El conde de Champaña, un departamento. Deciden, aquí hay que defender el campamento. La mayoría se queda a defender el campamento. 4 de los departamentos. Otros 3 departamentos, en cambio, van al encuentro del enemigo. Dice Roberto E. Clery que la organización era férrea. Cada departamento tenía 2 comandantes que decidían si había que detenerse, avanzar al paso o cargar. Y comenzamos a movernos porque él estaba allí en el segundo de estos 3 departamentos que comienzan a avanzar al paso hacia el emperador que ha salido de la ciudad con todas sus tropas. Él estaba allí en el segundo de estos departamentos. En el primero estaba el conde de Flandes, que había pedido el honor de tener la vanguardia, porque como siempre en estos casos lo que se hace es para mostrar quién eres y para ganarte gloria, además del botín después, por supuesto, de manera significativa. Y por lo tanto, la vanguardia es obviamente el lugar más peligroso. Antes de comenzar, hay todo el tiempo para empezar. Naturalmente, se discute quién va primero. Yo voy. Está bien, y el conde de Flandes no puede decirle que no. El conde de Flandes avanza por delante de todos. Detrás está el otro batallón, el otro escalón, donde está Roberto E. Clery con su señor, Messer Pierre de Amiens, que Roberto E. Clery nunca menciona sin decir el Ibiaus. Y el Ipros, el bello y valiente, Messer Pierre de Amiens, mi señor. Y yo estaba allí con él, estamos en segundo lugar. Y luego, en un cierto momento, los consejeros del conde de Flandes le dicen: será prudente ir al encuentro del enemigo, pero ¿no sería mejor retroceder y quedarnos cerca del campamento? Porque allí luchamos mejor y tenemos a todos nuestros detrás que pueden ayudarnos. Sí, vamos, es mejor, volvamos atrás. Y el primer escalón al mando del conde de Flandes comienza a retroceder. Y los del segundo escalón, donde está Robert de Clery con su señor, ven al primer escalón que retrocede y se detienen. Cito a Robert de Clery, que vivió el día de su vida, y todos dicen, todos juntos, que el conde de Flandes hacía algo vergonzoso, que retrocedía a pesar de tener la vanguardia,
y dicen todos juntos: Señor, Señor, el conde de Flandes retrocede. Ya que retrocede, deja la vanguardia, tomémosla en nombre de Dios. Mientras tanto, el conde de Flandes retrocede, se da cuenta de que ellos han permanecido quietos. Le envía un mensaje diciendo: por favor, retrocedan también ustedes. Y Sir Pierre Damien le responde que no regresarán en absoluto. Pero esto se lo debo decir en el francés antiguo de Robert de Clary. Y Sir Pierre Damien les responde que no regresarán en absoluto. Y el conde de Flandes les envía otros mensajeros para decir que por Dios no le hagan esta vergüenza y que retrocedan también ellos, que él ha vuelto porque le han aconsejado hacerlo, pero ellos se niegan. Y Pierre Damien ordena: señores, monten en nombre de Dios al paso. Y todos los que habían quedado atrás comenzaron a gritar: miren, miren, el conde de San Paul y Messer Pierre Damien van a luchar contra el emperador, señores. Dios comenzaron a decir, a gritar: señores, Dios protejan hoy a ellos y a toda su compañía. Miren, tienen la vanguardia que el conde de Flandes debía tener. Después, Robert de Clary, que estaba allí y que no sé si tuvo tiempo de levantar los ojos hacia la ciudad, tal vez lo tuvo, pero después, cuando recuerda esto, lo recuerda muy bien, que mientras nosotros estábamos allí, avanzábamos hacia el enemigo y teníamos la vanguardia, todas las mujeres y las chicas de la ciudad estaban allí en las ventanas mirándonos. Y esta es la cosa formidable: nosotros estábamos allí bellísimos y las chicas nos miraban, las damas, las doncellas del palacio y las del pueblo en las murallas decían entre ellas que nuestros parecían ángeles, tan hermosos eran. Quien se lo haya contado luego, Robert de Clary, las chicas griegas, pero en fin, él, esa cosa allí es segura. Éramos hermosos, sí éramos hermosos, tanto que el conde de Flandes, avergonzado, retrocede, los alcanza y avanzan a la par porque nadie quiere ceder. Avanzan con gran rapidez y el emperador Alejo se asusta. Da la espalda y regresa a la ciudad con toda su gente y ellos permanecen afuera, dueños del campo, sin haber tenido que dar un golpe de espada. Villarduén, que aquí es un poco más frío que Robert de Clary, comenta: y sepan que no hubo nadie tan valiente que no estuviera muy contento. En otras palabras, nadie dijo que era mejor si se quedaban afuera que si luchábamos. No, no, así está muy bien. Han regresado adentro, hemos ganado sin luchar. Y en este punto, sin embargo, Alejo ha terminado, porque el pueblo de la ciudad ya no reconoce su autoridad. No tuvo el valor de enfrentar a los invasores bárbaros y huye. Alejo III sale en barco con su tesoro y abandona la ciudad en secreto. Nicetas Coniata, que había sido su ministro, comenta esta huida de Alejo. De hecho, hace un retrato del usurpador que ha escapado. Dice que era un gran cobarde, pero no era malo. Era una persona agradable con quien se podía discutir. No hacía que le clavasen los ojos ni cortaba manos y pies, dice Nicetas, transformándose en cocinero de hombres. Aquí un emperador bizantino es aquel que cocina a los hombres, a aquellos que le desagradan, a los opositores, a los adversarios. Él no, él era una buena persona en general, pero era un usurpador y tenía la conciencia sucia, temía la justicia de Dios, siempre estaba inquieto, angustiado. En este punto, Constantinopla se despierta sin un emperador. ¿Quién toma el control de la situación? Los eunucos del palacio y las guardias armadas de Hacha, los vikingos daneses e ingleses, que son la principal fuerza militar. Se ponen de acuerdo: ¿qué hacemos? Restablecemos a Isaac en el trono, vamos a buscarlo. El usurpador lo ha hecho cegar, qué paciencia. Lo llevan de la mano, ciego como está, lo reinstalan en el trono y Isaac en el trono dice: vayan a llamar a mi hijo que está afuera con los bárbaros. Y entonces envían a llamar a Alejo. Isaac se asocia al trono, convirtiéndose en Alejo IV, pero los cruzados, antes de dejar que Alejo regrese, se aseguran de que también el padre Isaac confirma todos los compromisos adquiridos, el dinero, el apoyo a la cruzada y así sucesivamente. Isaac firma todo. Nicetas, que está allí y ve todo, se lleva las manos a la cabeza. Durante días y días llegaban a palacio estos jefes de los occidentales, se sentaban allí en presencia del emperador, había que recibirlos, todos allí halagándolos, nuestros benefactores, nuestros salvadores,
todos gastando regalos, banquetes, han vaciado el tesoro imperial y para estos bárbaros nunca era suficiente, porque ningún otro pueblo es más ávido de riquezas que los occidentales. O han tomado Constantinopla pacíficamente en este punto. Ellos están alojados afuera, pero quien quiera puede ir a hacer turismo en la ciudad. Es el momento en que realmente del ejército cruzado mucha gente descubre por primera vez qué es Constantinopla. Maravilla general, palacios, iglesias, reliquias de santos y monumentos históricos. Es un momento maravilloso, pero no dura, porque el pueblo de Constantinopla soporta mal a estos extranjeros arrogantes que han venido a mandar en nuestra casa. Los emperadores los favorecen, hacen muy mal. Comienzan los enfrentamientos, comienzan las agresiones contra los turistas occidentales, comienzan los incidentes. En un cierto momento los cruzados se enteran, algo increíble e inaudito, que en Constantinopla hay incluso un barrio musulmán con una mezquita. No es concebible. Proceden a hacer una expedición punitiva para ir a quemar la mezquita. Los musulmanes del lugar se defienden, los griegos cristianos acuden en ayuda de los vecinos musulmanes y rechazan a los cruzados. En el enfrentamiento estalla un incendio. Un enorme incendio que devasta una gran parte de la ciudad. Se incendian barrios enteros, arde el foro de Constantino, arde parte del hipódromo, se queman iglesias, palacios, calles comerciales llenas de tiendas, muchísimos muertos, muchísima gente sin hogar, gente que ha perdido todo. Durante varios días solo se puede trasladar por mar. Tanto así que el fuego y el humo ocupan la ciudad. También arde la casa de Uniceta Coniate, entre otras cosas, el gran palacio que tenía este ministro. Y mientras tanto, las relaciones entre la población local y los cruzados son ya pésimas. Y el joven Alejo y su padre Isaac deciden que en este punto no cumplirán con los compromisos con los cruzados, también porque no hay dinero de todos modos. Así que no pagan. Los cruzados insisten. Hay un contrato, hay un acuerdo. Nada, no pagan. Envían un grupo de embajadores al palacio del emperador con la tarea de decirle que si no paga, lo desafían. Y le costará caro. Estos embajadores van sin saber bien si volverán todos enteros. Y Villardú también está allí, lo cuenta. En fin, nos recibieron, llegamos, estábamos armados, fuimos armados, entramos en la sala del trono, estaban allí los dos emperadores, todos sus ministros, las guardias, les hicimos nuestro pequeño discurso, les dijimos que si no pagaban se consideraran desafiados. Luego nos dimos la vuelta y regresamos. Por suerte nadie se movió y regresamos, pero nunca había sucedido que en el palacio del emperador vinieran extranjeros a desafiarlo abiertamente y salieran todos enteros. Robert de Clary también sabe de otra cosa, se lo han contado. Esto puede no ser cierto, pero es verosímil. Sabe que también el dogo tuvo un diálogo con el joven Alejo. El joven Alejo en la orilla, a caballo, el dogo en la habitual galera, y el meollo del discurso es que el dogo al final le dijo al emperador, cito textualmente, chiquillo travieso, te sacamos de la mierda y en la mierda te volveremos a meter. Y en este punto, los cruzados se preparan para asediar por segunda vez Constantinopla, pero dentro de la ciudad, el poder de los emperadores está colapsando porque ellos también son impopulares. Mientras tanto, el padre Isaac está celoso de su hijo Alejo, que ha tomado el control. El padre ciego está rodeado de gente que le habla de oráculos y profecías por las que recuperará la vista, rejuvenecerá y se convertirá en emperador del mundo. En cuanto al joven Alejo, se le acusa de pasar el tiempo en orgías sadomaso con sus cortesanos. Al final, inevitablemente, llega el golpe de Estado. Otro gran personaje que se llama, ¿adivinen cómo se llama? Alejo. Alejo Ducas toma el poder, elimina tanto al viejo Isaac como al joven Alejo y se corona emperador Alejo V. En este punto, en el campo de los cruzados, la conversación no es una sola. Porque Roberto de Clary también dice, cuando supimos que Alejo había sido asesinado, muchos dijeron, ¿y a quién le importa total? No pagaba, a mí no me importa nada. Otros dijeron, no, es una vergüenza, uno que se ha permitido matar a su señor y usurpar el trono,
nosotros debemos vengarlo. Están allí discutiendo qué hacer. El usurpador Alejo V, por así decirlo, lo arriesga todo porque les envía a decir que deben irse. Y cuando ven llegar este mensaje arrogante que dice ahora se van, los líderes de los cruzados en ese momento están todos de acuerdo. ¿Quién este nos manda a decir estas cosas? Este que ha asesinado a su señor por la noche, de traición. Él viene a darnos órdenes. Pero ahora se lo vamos a mostrar. ¿Han entendido qué tipo de gente son? No, normalmente. ¿Y cómo razonan y cuáles son sus reacciones? Se lo vamos a mostrar. Y en ese momento el discurso es clarísimo, señores. Estos griegos son traidores, son gente que no cumple los pactos, son asesinos, criminales, no merecen nada. Ahora conquistamos el imperio y nos lo quedamos. Los venecianos y los cruzados franceses se ponen de acuerdo, compartiremos Constantinopla y compartiremos el imperio, mitad y mitad, elegiremos un emperador, será uno de los líderes cruzados, elegiremos un nuevo patriarca de Constantinopla, será un veneciano, compartiremos todo el botín y estas decisiones se comunican al ejército. Todos están informados de que ahora, para restablecer la justicia, para derrotar al malvado usurpador y para castigar a estos malvados griegos que ahora también se empieza a decir que no quieren obedecer a Roma, que no quieren obedecer al Papa y por lo tanto no merecen ser independientes, entonces ahora conquistaremos la ciudad y el imperio. El botín se pondrá todo en común y se repartirá en partes iguales de manera justa. Realmente lo creen, Hacen que todos juren, hacen que juren que no violarán a las mujeres y que no las despojarán de sus ropas, que quien sea sorprendido en el acto sería asesinado. Y hicieron que juraran por los santos que nadie tocaría a monjes, clérigos o sacerdotes, salvo para defenderse, y que no saquearían las iglesias y los monasterios. Y el asedio comienza de nuevo. Con este clima casi estamos terminando. Con este clima de entusiasmo religioso esta vez, porque realmente esta vez Dios está con nosotros. Ellos son comandados por un infame usurpador asesino y son enemigos de Roma. Dios está con nosotros y de hecho parece que Dios y la Virgen están con ellos, porque cuando el usurpador sale a la batalla, llevando consigo la gran icono de la Virgen que siempre han llevado los emperadores bizantinos en batalla y que promete la victoria, los cruzados ganan y se apoderan de la icono. Y la llevan a su campamento donde es recibida con inmenso entusiasmo por todo el clero, con todos los más grandes honores. La Virgen ha venido de nuestro lado. El usurpador regresa a la ciudad y trata de ocultar el hecho de que ha perdido la icono. Luego, después de un tiempo, ellos en este punto la llevan afuera en barco como de costumbre para mostrarla a todos. La icono la tenemos nosotros. Dicho esto, el asedio al principio no va bien. El ataque es rechazado. Los griegos desde las murallas, Roberto y Clary, los griegos subieron a las murallas, gritando hacia los cruzados que retrocedían, en resumen, y se bajaban los pantalones y les mostraban el trasero. Y en este punto, en el ejército cruzado, se comienza a tener algunas dudas, pero realmente Dios está con nosotros, ¿por qué no ganamos? Entonces el clero debe esforzarse y decir, no, la batalla es justa, Dios está con nosotros, estos son enemigos del Papa, enemigos de la verdadera fe. Dicen que la ley de Roma no vale nada, ¿no es cierto? Y de todos modos, ya que estamos, alejemos a todas las prostitutas del campamento. Es la primera vez que nos enteramos de lo que también podríamos haber imaginado, que como cualquier campamento militar del pasado, el campamento de los cruzados está lleno de prostitutas, pero en ese momento, cuando necesitamos que Dios y la Virgen estén con nosotros, hay que mostrar que, en fin, hacemos algo. Y finalmente dan el último asalto y logran hacer una brecha en las murallas. Los de arriba dirán que echen la pez hirviendo, las piedras hacen una brecha en las murallas. Esto lo cuenta Robert de Clary, que de nuevo estaba allí, y con él estaba su hermano, que era un clérigo, pero evidentemente era uno de esos que habían sido hechos clérigos por política familiar, pero que, ¿cómo decir?, sabía hacer mejor otra cosa. Robert de Clary cuenta todo en tercera persona. Dice que estábamos allí, se hizo la brecha y nadie se atrevía a entrar. Y había allí un clérigo, se llamaba Aleón de Clary, que siempre era el primero en todos los asaltos. Cuando Aleón, el clérigo, vio que nadie se atrevía a entrar, se adelantó y dijo que entraría allí. Que entraría él, perdónenme.
Y había allí un caballero, su hermano, se llamaba Robert de Clary, que se lo prohibió. Él dijo que no entraría en absoluto, y el clérigo dijo que lo haría, y se metió dentro con manos y pies. Y cuando su hermano lo vio, lo agarró del pie y comenzó a sacarlo, hasta que a pesar de que su hermano quisiera o no, el clérigo entró. Cuando estuvo dentro, le corren encima muchísimos griegos. El clérigo saca el cuchillo y les corre hacia adelante, haciendo que todos escapen. Y en ese momento entran, todos. En la ciudad se corre la voz de que los cruzados han entrado. Los ciudadanos comienzan a enterrar sus riquezas, bajo tierra, en el jardín, o a huir. El usurpador Aleón Into, para variar, también escapa en barco con su familia. Los cruzados se detienen porque adentrarse en esta inmensa ciudad, aunque ya medio devastada por el fuego, pero al día siguiente el clero les sale al encuentro en procesión a pedir paz. Y en este punto simplemente hay que conceder a los hombres del ejército los tradicionales 3 días de saqueo, porque un ejército que ha tomado una ciudad por la fuerza, según las leyes de guerra, tiene derecho al saqueo ordenado y organizado. Han jurado no violar a nadie, han jurado compartir el botín. Vayan. Robert de Clary narra el saqueo en términos idílicos. Después de que la ciudad fue tomada, no se hizo daño a nadie, ni a pobres ni a ricos. Y quienes quisieron irse se fueron, y quienes quisieron quedarse se quedaron. Después Robert también abre los ojos. No se imaginan el botín. Desde la creación del mundo no se había visto un botín similar, ni en la época de Alejandro, ni en la época de Carlomagno. Y ustedes entienden que tienen en la cabeza qué es lo que han leído, qué es lo que les han contado, cómo puedes darles la razón, quiénes son los grandes hombres. Alejandro Magno, ¿por qué hizo grandes conquistas? Carlomagno, ¿por qué hizo grandes conquistas? Y nosotros también hemos hecho grandes conquistas. Y luego, sin embargo, la maravilla. Robert Clary en este punto dedica 6 páginas a describir las maravillas de Constantinopla, y la palabra vuelve a salir continuamente, y se maravillaron mucho de la iglesia de Santa Sofía. Y en otro lugar había otra maravilla, y describe el hipódromo con sus gradas, y había en la ciudad otra maravilla, y describe las estatuas, y otra maravilla, y todas estas maravillas se las he contado, pero había muchas más que no podemos contarles. Todas estas maravillas sin igual encontraron los franceses en Constantinopla cuando la conquistaron. Y dice Robert que aquí me detengo porque si alguien les contara 1/100 de las maravillas que hemos encontrado, parecería una cosa de fantasía y nadie le creería. Ahora, y cerramos. Lo bonito es que esta historia también nos la cuenta Niceta Coniata, que estaba del lado de los que fueron conquistados. Niceta, debo decir que confirma que el saqueo no se caracterizó por excesos de atrocidades, no fue asesinado y nunca habla de alguien que es asesinado. Describe a estos invasores, estos bárbaros irritables, que buscan dinero, que buscan oro, siempre listos para gritar, amenazar. Describe a gente maltratada, despojada, mujeres violadas. Es así. Entran en las casas pidiendo a los dueños que saquen las riquezas escondidas, maltratando a algunos, a muchos otros en cambio tratándolos bien, pero usando amenazas hacia todos. Y luego dice que es cierto que en un cierto momento dijeron que está bien, quien quiera irse puede irse, y nosotros también nos fuimos. Y aquí comienza a contar su historia personal. Él, que era un gran personaje, un ministro, un hombre muy rico, que sin embargo perdió el palacio en el incendio y ahora vive en otra casa, dice que nos habíamos trasladado a una casa con pórtico, de difícil acceso con la entrada oscura, el lugar ideal para esconderse dada la situación. Por lo que dice que todos nuestros amigos vinieron a nuestra casa, estábamos todos allí, y entre nuestros otros amigos había un veneciano que había vivido en Constantinopla durante mucho tiempo, con quien hacíamos negocios, porque la ciudad estaba llena de occidentales. Y este veneciano nos ayudó, este veneciano nos mantuvo alejados de los saqueadores, luego nos ayudó a salir de la ciudad cuando llegó el momento y salimos de la ciudad. Los sirvientes habían desaparecido todos, éramos nosotros de la familia, los amigos, con los niños en brazos, a pie, salimos, nos cruzábamos con los bárbaros a caballo que nos miraban mal. Luego,
Después de un rato, nos dimos cuenta de que los bárbaros miraban sobre todo a las chicas, así que les dijimos a las chicas que se ensuciaran la cara con barro y que se quedaran en medio del grupo. Y así llegamos afuera. Pero apenas habíamos salido cuando llegó otro bárbaro particularmente arrogante. Vio a una chica de nuestro grupo, quiso llevársela, la agarró y se la llevó. Y se fue llevándola detrás y nosotros corrimos tras él gritando. Y luego, por suerte, encontramos a otros bárbaros que hablaban un poco nuestro idioma. Y le explicamos lo que estaba sucediendo y estos vinieron con nosotros. Y alcanzamos a este tipo que había entrado en una casa llevándose a la chica. Y los otros bárbaros lo atacaron y le dijeron que tenía que dejarla ir. Él no quería, pero al final lo obligaron. Yo, dice Niseta, le recordé que habían jurado dejar en paz a las mujeres y al final este tipo dejó ir a la chica y nosotros pudimos irnos. Estos abominables cometieron ejércitos venidos de Occidente contra un pueblo cristiano. Robert de Clary, y aquí realmente concluyo, dice otra cosa. La repartición del botín no terminó bien. Toda la gente llevó el botín en común y luego el oro desapareció. Los jefes que vigilaban el tesoro comenzaron a quedárselo y ahí empezaron a comportarse mal con la gente común. Se quedaron con las mejores viviendas, se quedaron con todo el botín más valioso. Para nosotros, la gente normal, solo quedó la plata, el oro desapareció. Y luego, sin embargo, los jefes lo pagaron muy caro, porque en realidad la historia no terminaría aquí, porque luego estaría la historia de cómo los jefes de los cruzados nombraron a un emperador y se repartieron el imperio. Y luego, en los años siguientes, todos murieron luchando contra los griegos o contra otros bárbaros. Y Robert, que en cambio regresó a casa en Picardía con unas valiosas reliquias que regaló a la parroquia, tuvo tiempo de contar esta historia, y él precisamente lo dice. Los otros lo pagaron muy caro, como escucharéis luego, y continúa contándola, pero nosotros en cambio no lo haremos. Quizás lo escucharéis otra vez, este resto de la historia. Gracias.